En esta última reunión vamos a intentar terminar lo que es lo que tiene que ver con los juicios en esta semana de la gran tribulación. Estamos ya en la última parte de la semana y estamos en los últimos juicios, por lo menos durante lo que es esta semana número 70 de la profecía de Daniel. Hemos estado viendo las 6 primeras, hemos visto los sellos, hemos visto las 6 primeras trompetas. Estas 6 primeras trompetas son juicios que traen que afectan principalmente a la creación, a todo lo que es la creación. Y también vemos que por consecuencia, por afectar a la creación, afecta a los humanos, al punto que, como dice, estamos en Apocalipsis capítulo 9, como dice Apocalipsis 9, versículo 6, en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirán de ellos. Así que es tal el lamento, es tal el juicio, todo lo que viene de angustioso en estos juicios, al punto en el que el ser humano buscarán morir, buscarán la muerte, preferirán morirse que seguir viviendo con todo ese tipo de calamidades. Pero todavía no hemos llegado a la peor parte de los juicios, ¿no? Aquí ahora, cuando empezamos a hablar de la 7ª trompeta, estamos empezando a hablar del tercer ay. Hemos hablado del primer ay, segundo ay, este es el tercer ay. Es vamos a decir, el lamento más fuerte del ser humano, ¿no? Vemos, y nos dice este capítulo 9, no solamente que los humanos desearán morir en ese tiempo, sino que habrá una parte muy importante de la raza humana que va a morir, ¿no? Nos dice, por ejemplo, en el versículo 18, estamos en el capítulo 9, por estas 3 plagas, solamente por estas 3 plagas, fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Así que vemos que el ser humano está siendo juzgado, los moradores de la tierra, los no creyentes, están siendo severamente juzgados. Muchos desearán morir y otros efectivamente morirán. Y hemos visto y hemos repetido también en las 2 últimas reuniones que aun en medio de tanto sufrimiento, en medio de tanto dolor, de estos juicios tan severos, no va a haber un gran arrepentimiento. Mucha de la gente seguirán sin querer arrepentirse. Así que debido a esto, debido a esta falta de arrepentimiento, no estoy diciendo que no va a haber arrepentimiento, va a haber un arrepentimiento y va a haber un gran arrepentimiento. O sea, estoy diciendo las dos cosas. Va a haber un mover de Dios, especialmente en el pueblo judío, en esos tiempos, y también habrá gente que será convertida. Pero en general, el juicio sobre la humanidad, viendo la humanidad entera, el ser humano, estos juicios, sabiendo que son juicios que son de Dios, por un lado dicen, desearán morirse, pero no se arrepentirán. Es una paradoja, ¿no? Pero esa va a ser la condición del hombre. Por eso, debido a esto, estos juicios de las 7 copas que vienen ahora vendrán a la humanidad, porque vemos que el hombre, aun en medio de todo este trato, no se va a arrepentir, ¿no?
Así que vamos a ir al capítulo 15, y en el capítulo 15 nos dice en el versículo 1: vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Así que estamos en la 7ª trompeta, y esta 7ª trompeta es como la puerta que nos abre al juicio de las 7 copas, ¿no? La última manifestación. Y hay que fijarse en lo que dice aquí, en este versículo 1 del capítulo 15. La parte final dice: porque en ellas, en estas 7 plagas postreras, en estas copas de la ira, se consumaba la ira de Dios. O sea, va a ser los juicios de las copas, las plagas de las copas de la ira, es la consumación, es cuando la ira de Dios se completa, ¿no? Va a ser algo muy fuerte, muy duro sobre la humanidad, y es cuando la ira de Dios es consumada. Así que esto es importante. Ya hemos dicho que este juicio de la 7ª trompeta es la que nos abre la puerta, igual que el 7º sello nos abría la puerta a las 7 trompetas y por consiguiente a las 7 copas. Esta 7ª trompeta nos abre la puerta a las 7 copas. Aquí es como si estuviera metido estos juicios de las 7 copas. Pero antes de que la 7ª trompeta sea tocada, antes de que haya este toque, lo que nos dice la Biblia, lo que nos enseña, es que hay como una parada de tiempo, una parada de tiempo. El mundo está en una especie de locura de pecado. El anticristo reina. La gente se ha puesto la marca de la bestia, adoran a la imagen del anticristo, profesan la religión del falso profeta. Va a ser una depravación, una espiral de pecado como nunca se ha visto. Ahora podemos ver un mundo muy feo, muy violento, muy pecaminoso, pero lo que va a haber en ese tiempo va a ser todavía muchísimo más fuerte, va a ser algo de mucho pecado. Y aquí hay esta especie de parada de tiempo desde que ha terminado el juicio de la 6ª trompeta hasta que empiece a tocar la trompeta número 70, aquí hay una parada, hay un tiempo que separa. ¿Y qué ocurre en este tiempo, ¿no? En este lapso, en este intervalo? Bueno, una vez más, en medio de este juicio que Dios está trayendo sobre los moradores de la tierra, sobre los que no son creyentes, va a haber un tiempo donde otra vez la misericordia de Dios, la gracia de Dios se manifiesta. Dios está diciendo: voy a traer unos juicios que no va a haber, que no lo hemos visto nunca, estos juicios de las 7 copas. Pero antes de empezar con estos juicios, es como que todavía nos da un margen, un intervalo ahí de tiempo, ¿no? Y principalmente hay 2 cosas en este lapso de tiempo, ¿no? Y estos son lo que dice el capítulo 10 y el capítulo 11. El capítulo 10 nos habla de un ángel que tiene un librito. Este librito, muchos piensan, yo creo que también es posible, que es el librito
del que habla el capítulo 5, ese librito que tiene los 7 sellos. Y bueno, que en ese libro está parte es la palabra de Dios, están estos sellos, todos estos juicios de lo que nos dice aquí. Hay algo que dice en cuanto a este librito, no nos podemos meter en todo, sería interesante, pero bueno, porque perderíamos, o sea, estaríamos mucho tiempo. Hay algo que tiene que ver con este librito y es que cuando Juan parece que está pidiendo el librito, le están diciendo que lo coma y que cuando lo coma, ¿qué va a pasar? Toma y cómelo. Dice, te amargará en el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Hay esta circunstancia y así efectivamente es. Y esto tiene que ver con la palabra de Dios, ¿no? Tiene que ver con la palabra de Dios. Repito que no nos podemos meter mucho. La palabra de Dios lo que nos dice, lo que Dios está en este intervalo de tiempo, lo que nos está diciendo es que tenemos que asimilar la palabra de Dios. Yo ya no sé si lo dije la vez pasada, creo que es un tiempo, siempre ha sido un tiempo importante en cuanto a la necesidad de estudiar la palabra de Dios. Pero los últimos tiempos, y cuando hablamos del primer jinete, del Apocalipsis, del caballo blanco, va a ser un jinete que tiene que ver con mucho engaño, con un engaño. Un engaño sobre todo en cuanto a que muchos dirán, he aquí el Cristo, yo soy el Cristo, pero no lo serán. Va a haber mucha simulación, gente, mucha imitación. Entonces, es muy importante que los cristianos asimilen la palabra de Dios, coman la palabra de Dios, porque va a haber mucho engaño y van a tener que saber qué es lo que es y qué es lo que no es. Aquí estamos, ya he dicho, en una parte muy avanzada de los juicios, pero aún así Dios para un momento, da un espacio de tiempo a los hombres para que escuchen, asimilen la palabra, ¿no? Asimilen la palabra para que puedan entender la verdad del Evangelio. Esto va a ser fuerte, a veces va a ser fuerte para mucha gente, va a producir un lamento, una angustia, una amargura para muchos, pero es necesario, es la oportunidad que Dios está dando a la humanidad. Después de este librito vienen los 2 testigos. De los 2 testigos ya hemos hablado, pero una vez más vemos cómo Dios manifiesta su misericordia. Y además de manifestar su misericordia, da un mensaje a los creyentes, a los que son creyentes en ese tiempo de la tribulación, de que no se ha olvidado de ellos, de que en medio de tanto caos, de tanto juicio, de tanta amargura, Dios no se ha olvidado de los creyentes en la tribulación, de los que se mantienen fieles, de los creyentes en la tribulación. ¿Qué dice aquí? ¿Qué hacen estos 2 testigos principalmente? Bueno, principalmente hay una simbología en cuanto a que miden el templo. Ellos miden el templo. ¿Y qué significado tiene este medir el templo? Bueno, pues el medir el templo es un símbolo de pertenencia. Dios está mandando medir lo que es suyo, lo que le pertenece a Él. Toma medidas de lo que es propiedad de Dios y no mide lo que se desecha, lo malo. Y si vemos aquí, dice, levántate, versículo 1 del capítulo 11, mide el templo de Dios, el altar y a los que adoran en él.
Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. 42 meses son 3 años y medio. Los últimos 3 años y medio, los 3 años y medio de reinado del anticristo, ¿no? Y el tiempo de los gentiles, el tiempo de dominio de los gentiles que están tomando control en Jerusalén. Hasta el día de hoy, todo Jerusalén no les pertenece a los judíos. Hay territorios, hay partes de la propia Jerusalén que no les pertenece y están controlados, ocupados por los gentiles. ¿Todo esto hasta cuándo será? Hasta la segunda venida de Cristo. Así que Dios está diciendo a los 2 testigos que tomen medidas de lo que le pertenece a él. ¿Qué más nos dice aquí? Bueno, que muchos por este mensaje de los 2 testigos huirán al desierto, escaparán. Y muchos van a ser salvos por este mensaje de los 2 testigos. Así que vemos esta visión que tiene Juan del ángel con el librito y de los 2 testigos, que son una manifestación de la misericordia de Dios antes del toque de la 7ª trompeta. Entonces, ya nos dice la Biblia, y vamos un poco más adelante, capítulo 15. La 7ª trompeta está en el capítulo 11, versículo 15, ¿no? El 7º ángel toca la trompeta y dice: hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y aquí vamos a ver una cosa. Esta 7ª trompeta termina ese espacio que abre con la segunda venida de Cristo. Esta 7ª trompeta da paso o entrada al milenio, a la batalla de Armagedón y a los juicios de las copas de la ira. Esta 7ª trompeta, sí que hay una cosa que aclarar, y hay una confusión teológica a veces importante, ¿no? Una confusión teológica que nos viene en Corintios, capítulo 15, primera de Corintios 15. Versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Cuando dice aquí esta final trompeta, no se refiere a la 7ª trompeta. Esta es una trompeta, la que nos habla aquí Primera de Corintios, que tiene que ver con el arrebatamiento. Esta es una trompeta que hace una llamada al pueblo de Dios para ser arrebatado por su Señor, por nuestro Señor Jesucristo. No tiene que ver con la 7ª trompeta. Volvemos al libro de Apocalipsis. La 7ª trompeta es una llamada de juicio. ¿Qué vemos aquí? Hemos dicho antes, volvemos al capítulo 11, versículo 15, la 7ª trompeta. El 7º ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo y decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor
y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. O sea, está haciendo una proclamación de lo que va a ser un dominio completo, una autoridad completa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo van a reaccionar las naciones? Mira lo que dice el versículo 18. Y se airaron las naciones. Y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. O sea, este es el escenario. Hay una proclamación en la séptima trompeta de el reinado de Cristo reinando las naciones. ¿Cómo reaccionan las naciones? Con airarse, con enojarse, con un rechazo de lo que Cristo va a hacer en sus vidas. Entonces la consecuencia inmediata, lo que nos dice el versículo 18, es que cuando Cristo ve este airarse de las naciones, viene el juicio. Ya acaba ese intervalo de tiempo, acaba ese espacio donde ha mandado a los 2 testigos, al ángel con el librito, a los 144.000, y ya Dios manda este juicio. Aquí hay una paradoja también, aquí hay una cosa que es curiosa. Dios está derramando su misericordia. Lo hemos visto con los 2 testigos, lo hemos visto con los 144.000, pero es curioso y la paradoja es que Dios derrama su misericordia y envía mensajeros como los 2 testigos o los 144.000 para salvar a los hombres de su propia ira. Es una paradoja, pero es así. Como dice MacArthur en sus comentarios, a medida que aumentan los juicios, a medida que nos acercamos más a las copas, o sea, cuanto más severos son los juicios, más empeño evangelístico tiene Dios. Dios se mueve más, manifiesta más misericordia, manda más mensajeros, al mismo tiempo que está avanzando sus juicios. Esto, bueno, pues no deja de ser una paradoja. Capítulo 15. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de esto, dice, después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo
por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Aquí vemos cómo efectivamente la 7ª trompeta es la puerta que abre estas plagas o estos juicios o estos golpes de las 7 copas de la ira. Y tenemos que leer para terminar el capítulo 16. Versículo 1. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Repito, esta es la consumación, esto es la ira de Dios completada. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Otra cosa que tenemos que decir que ocurre también aquí con las copas es que estos juicios se superponen unos a otros, o sea, uno no acaba de recuperarse de uno y le viene otra cosa encima, o sea, son cosas que se van añadiendo unas a otras. Versículo 3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Una vez más, vemos cómo se están sucediendo una plaga tras otra y cuál es la reacción de los hombres. Los hombres, en vez de clamar al cielo, en vez de arrepentirse, blasfeman el nombre de Dios. Versículo 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Y, una vez más, blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Estos 3, hemos dicho ya, son esa trinidad diabólica que representa a Satanás, la bestia y el falso profeta. Versículo 14, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirnos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos,
y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Y mira, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga de granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Hasta el final de todo vemos esta actitud de los hombres. Vemos que Dios manifiesta su misericordia día tras día, tiempo tras tiempo, incluso en los peores tiempos y en las peores circunstancias, como pueden ser estas de las que nos está hablando aquí. Así que, bueno, podemos dar gracias a Dios por su bondad y por su misericordia. Vemos otra cosa, otro detalle, cómo especialmente esta séptima copa también va a preparar el mundo, prepara el mundo y prepara el mundo incluso en el terreno, en la topografía del terreno, para el milenio. El milenio, nos habla la Biblia del milenio, eso ya lo tendremos que dejar para el mes de septiembre, y veremos las características de la tierra en el milenio. Y vemos que es una tierra transformada. Vemos que los animales ha habido una transformación en ellos. ¿Dónde ha ocurrido esto? Ha ocurrido aquí. Aquí toda isla huyó, los montes no fueron hallados. Habrá un cambio tremendo en la naturaleza. Y bueno, nosotros lo veremos, sea porque tengamos que, bueno, si hemos sido arrebatados con la Iglesia, que suponemos que sí al principio, bueno, volveremos con Cristo a reinar. Y bueno, estaremos en el milenio con Cristo reinando. Así que veremos estas cosas de una manera o de otra. Y bueno, aquí ya podemos decir que acaban estos juicios. De aquí ya pasamos a otra serie de acontecimientos cuando el diablo es atado y atado hasta el final del milenio. El anticristo y el falso profeta son echados al lago de fuego o al Hades, y ellos ya no vuelven a aparecer, no vuelven a salir a escena en ningún momento. Se produce esta batalla de Armagedón a la que Satanás ha engañado a todas las naciones, todas esas naciones que han blasfemado, que se han puesto en contra, irán a batallar contra Jerusalén, contra los judíos y contra Cristo. Es una batalla en cierta manera física, en cierta manera espiritual también. Y veremos cómo Cristo, también eso tendremos que dejarlo para septiembre, arrasará con las naciones, tendrán que estar meses, ahí hay unas cuentas que tendremos que echar de lo que nos cuenta el libro de Daniel, del tiempo que dura el juicio de las naciones, también del tiempo que tardan en tener que enterrar a tanta gente que fue muerta en estas batallas, en estas luchas, ¿no? Así que, bueno, a pesar de que hemos acabado este parte de sellos, trompetas y copas, todavía nos queda mucho por descubrir, por ver, por entender en lo que nos habla el libro de Apocalipsis, ¿no? Muchas cosas, los cielos nuevos, tierra nueva, como he dicho, el milenio, y todavía de esta semana,
todavía hay acontecimientos que no hemos hablado, de las bodas del Cordero, de ese juicio de las naciones, del tribunal de Cristo. Bueno, creo que por lo menos deberíamos de estar con un poco de expectación, ¿no? Expectantes, deseando, pues bueno, conocer todavía mucho más lo que Dios tiene para nosotros para entender estos últimos tiempos. Yo quiero dar las gracias por la atención y por el apoyo que me habéis dado. La verdad, me he asombrado, he visto mucho interés y bueno, pues para mí ha sido un placer y un gusto y bueno, y un privilegio el poder estar durante todas estas clases que hemos hecho, y si Dios lo permite y el pastor Pedro también, pues en septiembre nos veremos y seguiremos un poco con el tema. Un saludo, felices vacaciones y cuidaros mucho.